vamos a hacer ahora es dibujar este primer muro. Observen el espesor que tiene 0,15 y para hacerlo vamos a utilizar un comando que se denomina desfase. Desfase lo encuentran dentro de la barra de herramientas modificar, es este cuarto icono, y también dentro del menú modificar, aquí está desfase. Este comando lo van a utilizar muchísimo. Es un comando que les va a permitir generar una copia de una entidad que ustedes seleccionen a una distancia determinada. En este caso lo que voy a hacer es copiar este eje medianero a una distancia que va a ser la del espesor del muro, 0,15. Entonces activamos el comando de fase. Acá es fundamental que ustedes vayan leyendo el último renglón para que no se pierdan. Fíjense, lo primero que les pide AutoCAD es la distancia de fase. Dijimos que en este caso la distancia coincide con el espesor de muro. Por lo tanto, vamos a cargar 0,15. Ahora, el programa nos pide que seleccionemos el objeto que queremos copiar a esa distancia. En este caso yo quiero copiar este eje, por lo tanto pico para seleccionarlo. Y ahora me pide que pique en pantalla de qué lado quiero copiar esa entidad. Yo en este caso quiero que el muro se haga hacia adentro del terreno, por lo tanto voy a picar de la línea hacia la derecha, en cualquier parte de la pantalla. Pico. Fíjense cómo el comando queda abierto y podemos seguir seleccionando objetos y lados de manera de ir haciendo otras copias. Eso siempre y cuando mantengamos la distancia. Yo voy a seleccionar el objeto y ahora el lado y hacemos lo mismo con este eje que tenemos hacia la derecha, objeto, lado. Enter para terminar el comando. Estas líneas interiores van a ser nuestras caras interiores de los muros. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es pasarlas de capa. ¿Cómo hacemos para pasar una entidad de una capa a otra? La seleccionamos, en este caso voy a pasar las tres. Vamos al desplegable de capas y seleccionamos la capa en la que queremos que se ubiquen. Fíjense que al hacer el pasaje, las entidades toman las propiedades de la nueva capa. Ahora lo que voy a hacer es cortar estos pedazos que están sobrando. Para cortar vamos a utilizar un comando que se denomina recortar. Recortar está dentro de la barra herramientas modificar, es este icono, y también dentro del menú modificar, recortar. Vamos a activarlo, en este caso desde el menú. Fíjense que el programa les pide que seleccionen objetos. Aquí vamos a dar un Enter y a continuación vamos a picar en las partes que queremos eliminar. Vamos a picar ahí. Y podríamos, ya que estamos, picar acá y acá. Enter. Ahora tendríamos que borrar estos pedacitos que nos están sobrando. Simplemente los selecciono y tecla suprimir del teclado. Y a continuación lo que vamos a hacer es generar las caras exteriores de estos tres muros. Para hacerlo, nuevamente activamos el comando de fase. Cuando nos pide la distancia, recuerden que cargábamos el espesor del muro. Siempre queda cargado en el programa el último espesor que ingresamos. Aquí si damos Enter aceptamos ese valor. Ahora nos pide el objeto y el lado. Objeto, lado, objeto, lado y Enter para terminar el comando.
Vamos a emprolijar ahora estas esquinas. Lo que voy a hacer es estirar las entidades. Ya vimos que una forma de hacerlo es seleccionar la entidad, tomarla del extremo y moverlo, trasladarlo hasta la posición deseada. Lo voy a volver a repetir con esta otra línea. Pero también el programa nos ofrece otra forma bastante más rápida de corregir una intersección o una esquina, y es utilizando el comando empalme o el comando chaflán. En este caso nos vamos a concentrar en el comando empalme. Empalme lo que nos deja hacer es unir dos entidades que sean perpendiculares o que formen un ángulo determinado con una curva cuyo radio definimos con precisión. En el caso de que ese radio sea 0, lo que hace es unir las entidades en un punto. Vamos a activar el comando. Fíjense que acá es importante leer las propiedades o parámetros actuales del comando. En este caso el radio es 0, con lo cual si yo selecciono las dos entidades, me las une en ángulo recto. Para hacer los muros restantes, vamos a aplicar nuevamente el comando desfase. Por ejemplo, vamos a hacer este muro. Para hacer este muro, lo que voy a hacer es generar un desfase de esta entidad, la cara interior del muro, a una distancia de 4 unidades. Al hacerlo, voy a obtener esta otra cara, y a continuación, para generar el espesor del muro, vamos a hacer otro desfase de esta entidad con una distancia de 0,15. Vamos a probarlo. Activo el comando. Cuando me pide la distancia, vamos a cargar lo que es la medida del ambiente 4. Enter para aceptar el valor. Ahora me pide que seleccione el objeto. Es muy importante que ustedes observen a qué entidades corresponde la cota. Esta cota de 4 va de la cara interior de este muro a la cara interior de este muro. Por lo tanto, yo ahora tengo que seleccionar la cara interior de este muro que ya dibujamos. Ahora me pide que defina el lado hacia el cual quiero que se copie esa entidad, pico. Enter para terminar el comando, porque ahora necesito repetir el desfase pero con una instancia diferente. Vamos a activarlo nuevamente, pico en el icono, me pide la distancia, cargamos el espesor del muro de 0,15, objeto y lado. Enter para terminar el comando. Fíjense cómo rápidamente creamos este segundo muro horizontal. Vamos a hacer ahora los muros transversales. Aquí es importante que ustedes tengan en claro las dimensiones de los ambientes. En este caso tenemos un dormitorio de 3 metros de ancho, espesor de muro de 0,15, un distribuidor que tiene 1 metro de ancho y luego otro muro de 0,15. Comencemos. Activo el comando de fase. Cuando me pide la distancia, dijimos vamos a cargar 3 metros, enter. Ante la petición del objeto, seleccionamos la cara interior de nuestra pared, porque la cota está definida a partir de esa cara, y ahora me pide que pique hacia qué lado quiero generar la copia. Enter para terminar el comando, porque tenemos que cambiar la distancia. Activamos nuevamente el comando picando en el icono o tecla Enter. Ahora sí, voy a generar el espesor de muro, por lo tanto voy a cargar como distancia 0,15, Enter. Objeto, objeto, lado, Enter para terminar el comando. Lo que vamos a hacer ahora es crear este distribuidor. Activo nuevamente el comando. Cuando me pide la distancia, le damos 1 metro, Enter para aceptar el valor, objeto,
lado, Enter para terminar el comando, y lo que me estaría quedando ahora es generar el espesor de este muro. Activo otra vez el comando, ingreso la distancia de 0.15, objeto y lado. Enter para finalizar. Como ustedes pueden ver, los muros han quedado largos, pero no nos tenemos que preocupar por eso, porque después los vamos a recortar. Ahora lo que voy a hacer es crear este muro, para lo cual vamos a generar un desfase de esta línea a una distancia de 2 unidades. Luego vamos a generar un desfase de lo que sería el espesor del muro. Entonces activamos el comando, cuando me pide la distancia cargamos 2 Enter. Ahora que pide el objeto, seleccionamos nuestra entidad. Observen que la cota de 2 unidades se corresponde con esta línea. Y ahora el lado hacia el cual queremos hacer la copia. Enter para terminar el comando. Lo activo nuevamente. Cargo la distancia del espesor de muro. 0.15 Enter. Objeto, lado. Enter para terminar el comando. Lo que me quedaría por hacer es generar ahora este último muro horizontal. Vamos a aplicar nuevamente desfase, un desfase de esta entidad a una distancia también de 2 unidades. Activo el comando desfase, ingreso 2 unidades como distancia, objeto, lado, Enter para terminar el comando, y ahora nuevamente activamos el comando para generar el espesor de muro, le damos una distancia de 0.15, objeto, lado. Fíjense que ya tenemos creado todos nuestros muros. El paso siguiente sería comenzar a recortar aquellos tramos que no nos interesan y después emprolijar las uniones. Lo que voy a hacer ahora es eliminar esta parte de la pared que no nos interesa. Para hacerlo vamos a utilizar el comando recortar. Lo activamos, cuando nos pide que seleccionemos los objetos damos un Enter y a continuación picamos en las partes que queremos que desaparezcan. Enter para terminar el comando. Ahora vamos a eliminar estas otras dos. Una forma rápida de hacerlo es utilizar el comando empalme que vimos con anterioridad. Lo que voy a hacer es empalmar esta entidad con esta y esta con esta otra. Fíjense, activo el comando, como tengo radio 0, si yo selecciono las entidades que quiero empalmar, estas automáticamente se unen en ángulo recto. Fíjense, acabo de seleccionar estas dos, el comando termina y la intersección se corrige. Vamos a repetir el proceso para las otras dos entidades. Activo el comando, selecciono en la primera línea empalmar y selecciono en la segunda. ¿Qué nos quedaría por hacer ahora? Podríamos, por ejemplo, recortar esta parte de la pared. Activo el comando recorta, Enter. Cuando me pide que seleccione los objetos, pico en lo que quiero que desaparezca. Enter para terminar el comando y ahora estas dos líneas que han quedado independizadas simplemente las selecciono y tecla suprimir del teclado. Voy a repetir el comando para eliminar estos otros dos muros. Comando recorta, Enter, pico, ¿sí? En lo que quiero que desaparezca. Ya podemos entrar a emprolijar las uniones. Vamos a picar acá, acá, acá. Y fíjense cómo ya el plano
nos ha quedado con los muros perfectamente dibujados. Enter para terminar el comando.